Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3, verso 5. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy buenas noches, internautas, público que me ve, que me observa a través de las redes y me escucha, todos aquellos que están pendientes a nuestra transmisión. Les saludo en esta noche, tu amigo, un siervo, Juan Gutiérrez. Te doy gracias por permitirme en este tiempo poder impartir la palabra del Señor, de predicar el Evangelio, porque nuestra misión es proclamar la palabra, no callar y llevarla hasta lo último de la tierra, desde Panamá hasta lo último de la tierra. Que Dios les bendiga. En esta noche quiero hablarles de un tema, como hemos estado hablando anteriormente en los capítulos anteriores, en la enseñanza anterior. Estamos hablando de los atributos de Dios. Hoy quiero hablar de otro atributo de Dios, porque no podemos decir y confesar de que tenemos a Dios en nuestro corazón, de que lo conocemos y de que intimamos con Él, si no sabemos lo que a Él le gusta, si no sabemos cuál es su carácter y su personalidad, si solamente nos limitamos a ir a un culto y escuchar una palabra, y si solamente nos limitamos a aceptar todo lo que nos dicen, sencillamente estamos recibiendo la palabra, pero no estamos conociendo la personalidad de Dios, no estamos sabiendo quién es Dios en realidad. Dios es mucho más que un mensaje, Dios es mucho más que una palabra predicada en un culto, Dios es mucho más que una experiencia, Dios es más que eso, Dios es profundo, Dios es infinito y hay que conocerlo para poder alcanzar una vida victoriosa en Cristo Jesús. Hoy quiero hablar de esa fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es para siempre, la fidelidad de Dios es eterna, la fidelidad de Dios nunca pasa. Pero quiero enseñarte que hay situaciones, que hay requisitos para que esa fidelidad de Dios permanezca en nuestras vidas, y en nuestra familia y en nuestras generaciones, y que vaya de generación en generación, porque Dios no se limita, siempre y cuando le seamos nosotros también fieles, siempre y cuando le busquemos y hagamos su voluntad y todo lo que le agrada. Por eso es importante que le conozcamos y sepamos lo que le agrada, porque interactuamos con Él, nos comunicamos con Él, y así también nosotros podemos corregir nuestros errores, podemos corregir nuestro andar, nuestro caminar, podemos dirigirnos de la manera agradable, aceptable a Dios, para que Dios se sienta satisfecho, se sienta contento, se sienta feliz, porque así como nosotros tenemos una relación con una pareja, con un familiar, y nos gozamos cuando esa persona llega a nosotros y hace algo por nosotros, nos ayuda, nos da una palabra de aliento, así mismo Dios quiere sentirse con nosotros, quiere convivir con nosotros. Por eso Él nos creó, para que le adoremos, para que vivamos con Él, para que tengamos una relación con Él. Es una relación de un padre a un hijo, es una relación de carácter familiar. Dios quiere que así como tú te relacionas con tu familia, así nosotros nos podamos relacionar con Él. Si somos sus hijos, Él quiere ser nuestro Padre. Yo quiero que me acompañes en la palabra del Señor, en el libro de Deuteronomio. Si tienes tu Biblia en tus manos, si eres tan amable y quieres corroborar la palabra del Señor, acompáñame al libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dice la palabra de Dios: reconoce pues
que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí hay algo muy importante que entender, que Dios no guarda su pacto con cualquier persona, ni con cualquier ser. Sí, todos somos criaturas, todos somos hechuras suyas, pero no todos somos sus hijos. Y eso es importante que tú entiendas, amado hermano, que el hecho de que tú estés en este mundo y que hoy no conoces a Dios, que hoy no tienes a Cristo en tu corazón o no has sido guiado a un arrepentimiento, pues sencillamente no pasas de ser una criatura o una hechura de Dios, como lo es un animalito, como lo es una planta, como lo es un árbol, como lo es el agua, pero no pasas de ser una hechura de Dios. Es muy diferente ser una criatura de Dios, algo que Dios ha creado, a ser un hijo de Dios. Es muy diferente. Y la fidelidad de Dios permanece por 1000 generaciones, pero con aquellas personas que guardan sus mandamientos, que hacen su voluntad y que son sus hijos, son gente de su familia, son gente que Él reconoce, que Él ha adoptado por el Espíritu, que Él ha adoptado como sus hijos, que forman parte de su familia, que le conocen, que le buscan, que están con Él, que le aman y que hacen su voluntad. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Es algo que muchas veces el ser humano, cuando no conoce a Dios, le cuesta aceptar de que Dios es un ser supremo, que lo creó y que está por encima de todos nosotros. Hay mucha gente que está alejada de Dios y no quiere aceptar que hay un Dios hay un Dios que lo vigila, que hay un Dios que quiere guiarlo, que hay un Dios que lo ama y desea ayudarlo, que hay un Dios que necesita que te arrepientas de tus pecados. Hay un Dios que quiere ser tu Dios y que Dios debe ser el centro de tu vida. Y lo importante del ser humano es que reconozca que Dios es Dios y no hay otro fuera de Él, que Dios es uno, el único Dios verdadero. Es importante, hermanos. Y como hablamos de la fidelidad de Dios, el atributo de Dios, la fidelidad de Dios es para siempre. La fidelidad de Dios es permanente y hasta 1000 generaciones. Pero necesitamos guardar sus pactos. Yo quiero hablarte hoy, siguiendo con el tema de la fidelidad de Dios, quiero que sepas que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Y quiero que me acompañes a Isaías, capítulo 14, verso 24. Isaías, gloria a Dios, 14, 24. Dice la palabra del Señor: ha jurado el Señor de los ejércitos, diciendo ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Siria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes. Entonces su yugo se les quitará de encima y su contra toda la tierra, y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Hay una determinación de Dios. Cuando Dios ha prometido algo, cuando Dios ha hecho un pacto con una persona, nadie puede frustrar que se cumple ese pacto.
que sí, muchas veces Dios te ha dicho algo y muchas veces el escenario se presenta de una forma contraria. Las situaciones se presentan de manera que son negativas y absolutamente contrarias a lo que la palabra de Dios dijo o a la promesa que Él te hizo de manera personal, porque Dios habla de manera personal y Dios le habla a sus hijos, Dios le habla. Y mucha gente hoy se frustra porque al esperar en Dios ve que sus planes o los planes que Dios estableció para ellos, el pacto que Dios estableció para ellos, ha pasado el tiempo y no se ha cumplido esa palabra, no se ha cumplido ese pacto. Pero no nos toca a nosotros conocer cómo Él lo hará, cuándo lo hará, dónde lo hará, en qué forma. No nos corresponde, solo nos corresponde creer de que Dios lo hará y que es poderoso para hacer lo que ha prometido. Dios es todopoderoso, es otro de sus atributos, no voy a hablar de eso, pero es todopoderoso y no tiene límites. No tiene límites para cumplir sus promesas. Aunque el escenario esté negativo, aunque haya intromisiones, haya de parte, muchas veces hay estructuras humanas dentro del cuerpo de Cristo que no dejan que una promesa se cumpla, que no permiten que Dios te use por alguna razón en una iglesia, ya sea de índole ministerial o ya sea en tu ambiente laboral. Sigue creyendo, permanece creyendo, porque si hay algo que a Dios le gusta es la perseverancia, y que también seamos nosotros fieles al pacto que Él nos ha dado, porque si es un pacto tiene que haber un sentimiento recíproco. Así como Dios es fiel a su pacto, nosotros tenemos que ser fieles a lo que Él estableció. Tenemos que ser fieles y confiar hasta el final a lo que Él dijo. Porque como vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, a través de la Escritura, vemos que Dios hizo promesa a hombres. Hizo promesa a Abraham, le hizo promesa a David, de que sería el linaje escogido para la venida del Mesías. Abraham sería el padre de multitudes. Muchas promesas fueron hechas a ellos y muchos pactos quedaron establecidos en sus vidas. Pero ellos permanecieron fieles hasta ver el cumplimiento de ese pacto. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, permanecer fieles también. Creer que Dios me acompañe al libro de Salmos. Salmos capítulo 102, verso 25. 102, verso 25. Dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos, como una vestidura, se desgastarán. Como vestidos los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Como le estaba hablando, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios no cambia su promesa, Dios es inmutable. El hecho de que las cosas no se estén dando como tú estás pensando ahora en estos momentos en tu vida, no quiere decir que Dios haya cambiado de planes. No quiere decir que Dios encontró otra alternativa, otra opción para hacerte sentir mejor, para que tú veas que Él puede hacerlo. No, Dios no necesita impresionarnos. Dios lo hace a su manera y así tiene que ser, porque Dios es Dios. Y
y está comprometido con su promesa. Muchas veces encontramos que Dios le decía a las personas con las que hacía el pacto, le decía, por amor de mi nombre, yo lo haré. No necesariamente era por amor a la persona, no necesariamente era porque quería hacer sentir bien a la persona o quería que esa persona le cayera bien. No, sencillamente Él estableció un pacto y su pacto Él lo respetaba hasta el final. Su pacto Él lo cumplía hasta el final. Pero como dijimos en el punto anterior, tenemos que ser fieles en creer de que Dios lo hará. Y que Él no va a cambiar esa promesa. Por más que no veamos que se parezca mucho a lo que Dios nos dijo. Muchas veces vemos tantos obstáculos en el camino que pensamos, o Dios se olvidó de lo que me dijo, o sencillamente Dios se equivocó porque las cosas no se están dando como yo estoy pensando o como yo pienso que debe ser, o Dios cambió de opinión, o yo le fallé a Dios de tal manera que ya Dios se arrepintió de hacer algo, de hacer o de cumplir el pacto. Te digo algo, nosotros podemos cometer errores muy grandes, podemos fallarle a Dios, podemos pensar muchas cosas, divagar en pensamientos y podemos desistir muchas veces de ese pacto, de esa promesa. Pero Dios no lo hace. Dios no se afecta por una circunstancia. Dios no está limitado a un tiempo y un espacio, como vimos en la palabra. Sus tiempos, sus años no tienen fin. Generaciones pasarán. Ministerios prosperarán en esta tierra, llevarán la palabra, ministerios caerán también. Pasarán generaciones y generaciones hasta que Cristo venga. Pero las promesas y el pacto de Dios permanecen para siempre. Son inmutables, incambiables. Sigue creyendo hasta el final porque Dios no cambia. Es el mismo, de generación en generación. Es el mismo que le prometió a Abraham que sería padre de multitudes. Es el mismo que le prometió a David que sería un rey de Israel y que de ese vástago de Isaí saldría el linaje escogido. Es ese mismo que le prometió a Moisés que sacaría al pueblo de Egipto. Nunca cambió sus planes. Nunca cambió sus planes. El faraón se resistió muchas veces. Trató de avergonzar a Moisés muchas veces. Moisés se sentía decepcionado por tanta incredulidad en el pueblo. Se sentía decepcionado porque el ambiente no era favorable. Se sentía decepcionado porque había mucha resistencia de parte del faraón y su ejército. Pero a Dios nunca le afectó la circunstancia natural de esta tierra. Dios no cambia, hermanos. Dios es fiel. Sé persistente. Créele a Dios que Él cumplirá su promesa. Hay evidencias de la fidelidad de Dios a través de la Escritura. Hay pruebas de que Dios cumple su palabra, su pacto, de que es fiel para con nosotros. Y yo quiero mostrarte a través de la Escritura que Dios es fiel. Dios es fiel a los pactos. Y esa Escritura está en Primera de Reyes, capítulo 8. Gloria a Dios, si me acompañas. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 23. Dice:
Y dijo: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Aquí hay una evidencia de que Dios es fiel a su pacto. Dios le prometió a David, y así como le prometió a David, continuó su pacto de generación en generación. Y hoy se encontraba Salomón declarando la fidelidad de Dios. Hoy se encontraba diciendo: así como le prometiste a mi padre David. Así no solamente lo dijiste con tu boca, sino que lo cumpliste con tu mano. Él podía ver la evidencia de la fidelidad de Dios. Así como lo hizo con David, lo hizo con él. Extendió su mano para cumplir lo que había dicho. Dios es fiel al pacto. Y así como es fiel al pacto, también es fiel a su palabra. Hay una prueba en el libro de Josué que nos dice que Dios es fiel a su propia palabra. Él no puede faltar a su palabra. Y está en el libro de Josué. Josué, capítulo 23, verso 14. Gloria a Dios. Si me acompañas al capítulo 23, te darás cuenta de que Él es fiel a su palabra. Verso 14. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Podemos ver cómo Dios era fiel a lo que había dicho. Los dichos de su boca, Él los respetaba y los cumplía. Si Él lo dijo, Él tenía que hacerlo, Él tiene que hacerlo. Hoy en día es lo mismo. Hoy día vivimos lo mismo. Dios es fiel a esta palabra. Y Dios es fiel a la promesa personal que ha hecho en tu vida. Si los dichos salieron de su boca y penetraron tu corazón hasta lo más profundo de tu ser, y esas palabras han marcado tu vida, pero no has visto su cumplimiento, créeme, Dios no va a faltar a su palabra. Dios es fiel a esa preciosa palabra. Dice: pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Aquí podemos ver cómo Pablo hace cómo Pablo ve la posición de Cristo en medio de las multitudes, de cómo Cristo se colocó en medio de la gente, de los judíos, y Él era un participante de la circuncisión.
participó de las creencias de su propio linaje para cumplir con las promesas dadas por Dios, para confirmar las promesas y para confirmar las palabras que habían sido declaradas sobre su vida. Tenía que cumplir con la justicia, tenía que cumplir con la palabra de Dios hasta el final, mientras estuvo en esta tierra, y tenía que cumplir con las tradiciones, con las costumbres y con todo lo que Dios había dado para que su pueblo hiciera en obediencia a la palabra, en obediencia a la ley que le había sido dada. Cristo no desobedeció la ley en ningún momento. Él vino a confirmar la promesa de Dios. Ahora quiero hablarte de cómo vivir en la fidelidad de Dios. Como te he dicho en los capítulos anteriores, es muy fácil decir las cosas que hay que hacer, pero es importante que tú como cristiano sepas cómo hacerlo. Hoy, para vivir en la fidelidad de Dios, debemos confiar en el Señor y clamarle en oración. Es un medio de gracia, la oración. La oración mueve la mano de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Dice la Biblia de que Dios usa nuestras oraciones para ejecutar su obra en esta tierra. Es importante que le creamos y que perseveremos, pero también que clamemos a Él, confesando esa promesa, confesando de que Él lo hará, de que Él, aunque tardare, esa promesa llegará. Y podemos verlo en el libro de Salmos. Nuevamente vamos a Salmos. Capítulo 31. Verso 14. Pero yo, oh Señor, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. Gloria a Dios. En ti confío. Aquí vemos al salmista clamando en oración, confiando en la fidelidad de Dios, confiando en sus promesas y reconociendo a Dios. Es nuestro deber reconocer a Dios. Si queremos tener una vida que viva conforme a la fidelidad de Dios, también tenemos que ser fieles, también tenemos que creer y tenemos que reconocer a Dios. Debemos confiar en la sabiduría y en la dirección de Dios. Nosotros, como seres humanos, muchas veces cometemos errores porque no nos dejamos guiar por un ser soberano que está presto a guiarnos, que está presto a ayudarnos, que está presto a darnos esa dirección que estamos necesitando. Y necesitamos esa sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios para poder llevar a cabo sus planes, para poder vivir dentro de la fidelidad de Dios. Y en Salmos, capítulo 37, 5, tenemos una prueba de eso. Salmo 37, 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Nuevamente vemos la confianza. Vemos que Él dirigirá nuestras vidas, que Él actuará para ayudarnos a ejecutar los planes, para andar conforme a su gracia,
para andar conforme a su misericordia. Debemos creer que Él que Él hará todo lo que ha prometido. Eso está en Romanos capítulo 4, verso 20. Recuerden, estos son los pasos o las formas de cómo vivir en la fidelidad de Dios. Está en el libro de Romanos. Romanos capítulo 4, verso 20. Dice la palabra del Señor: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Como vemos la respuesta de Dios ante la fidelidad de Dios. Cómo Abraham actuó como un hombre de fe, se valió de ese medio de gracia, de la fe, no titubeó, sino que permaneció fiel, no cambió. No dudó porque estaba viejo, no dudó porque ya caminaba lento, o porque la matriz de Sara estaba cerrada, porque no había esperanza. No dudó porque a la edad que tenía no tenía hijos. No dudó, no titubeó, no puso en duda, en tela de duda, lo que Dios le había prometido. Dios le dijo: serás padre de multitudes. Y no tenía hijos. Parecía algo irónico, parecía algo ilógico, más allá. Si él como hombre hubiese razonado, hubiese dicho: esto es una locura, yo ni siquiera, no es posible. ¿Quién a esta edad va a tener hijos? ¿Quién podrá procrear estando en esta edad avanzada? Pero dice la palabra, y fue muy clara, Dios: Abraham no titubeó. Abraham se mantuvo en medio, centrado en el pacto, centrado en la palabra que Dios le había dado, porque había conocido a Dios. Era lo importante de la vida de Abraham. Abraham tenía una comunión con Dios. Abraham tenía fe, por eso le decían el padre de la fe, porque no cualquiera se creía esa palabra. No cualquiera era capaz de creer que podía tener hijos a los 90. No cualquiera era capaz de creer de que sería padre de multitudes si no veía a nadie que podía ser su descendencia. Tanto fue así que quería tener descendencia, o trató de tener descendencia por medio de su criada, porque llegó un momento en que la carne pues lo traicionó y su esposa lo ayudó un poquito, pero aún así siguió creyéndole a Dios. Se mantuvo, se reivindicó y dijo: no, yo voy a seguir creyendo a Dios, yo voy a tener fe, porque si Dios me lo dijo, eso se va a cumplir. Por eso, hermanos, la fidelidad de Dios permanece para siempre, pero nuestro deber es creer, nuestro deber es mantenernos, nuestro deber es perseverar en la palabra, perseverar en la promesa de Dios. Por eso dice: Él hará todo lo que ha prometido. Y por último, bueno, no último, pero debemos proclamar su fidelidad. Debemos proclamar. Y esa palabra está en Salmos capítulo 40. Capítulo 40, verso 10. Dice: no he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación.
no he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Cuando uno le cree a Dios, no importa quién te escuche. No importa si te van a decir que estás loco, si te van a decir que se te salió un tornillo. No importa, porque tú estás creyendo en aquel que todo lo puede. Tú estás creyendo en aquel que es capaz de remover esa montaña y ejecutar sus planes. Como te digo, Él no va a ser fiel a tus caprichos, pero sí va a ser fiel a sus promesas. Él va a ser fiel a lo que te prometió. Por lo tanto, no te muevas de esa perseverancia, no te muevas, no te desenfoques de lo que has recibido y de lo que has creído. Mantente fiel porque sin duda vendrá esa respuesta. Como dice el libro de Santiago, el que cree tener fe, pero el que confía en Dios y no dudando nada, Dios le dará lo que ha prometido. Porque el hombre de doble ánimo es como las olas del mar. Son inconstantes en sus caminos. Nosotros debemos ser persistentes y esa persistencia nos hace ser constantes en la fidelidad de Dios. Si somos fieles, Dios sigue siendo fiel. Dios permanece fiel y Dios se mantendrá fiel hasta el final. Por eso no debemos esconder o apenarnos por lo que Dios ha dicho en nuestras vidas. Debemos proclamarlo, debemos confesarlo con nuestros labios, porque lo hemos guardado dentro de nuestro corazón, pero debemos confesarlo, debemos creer que así será, que un día nuestros ojos verán lo que Dios prometió a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestro llamado. Hay tanta manera como Dios puede hablarnos y puede darnos una palabra que sella nuestra vida, que nos marca para siempre. La palabra de Dios dice que es una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de nuestra razón. Penetra el alma y el espíritu. Penetra y parte nuestra humanidad, va más allá de nuestra conciencia y nos marca para toda la vida. Cuando Dios llegó a tu vida, cuando tú conociste a Dios, te aseguro que lo que tú viviste en tu vida anterior, que lo que tú viviste estando alejado de Él, no se puede comparar con la palabra que Dios te dio cuando se encontró contigo. No se puede comparar, porque esa palabra marca tu vida para siempre. Esa palabra llega hasta lo más profundo. Pero ¿sabes qué? Hay un proceso y hay un precio que pagar por esa fidelidad. Tenemos que ser fieles. Tenemos que guardar sus mandamientos. Tenemos que confesar que Él lo hará. Y para terminar, quiero hablar entre la diferencia que existe entre un hombre que confía en la carne y los que confían en Dios. Y está en Jeremías capítulo 17, verso 5. Jeremías 17, verso 5. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto
en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Wow, tremendo. Ni siquiera el hombre que confía en su carne, en su propia prudencia, en su propia opinión, de la manera como usted quiera verlo, que confía en sí mismo, que se endiosa a sí mismo, que no quiere reconocer a Dios porque quiere que sus planes le salgan como Él quiere, esa persona no será capaz de distinguir el bien cuando esté cerca de Él. No será capaz de discernir, porque la carne no puede discernir nada, la carne es muerte. Pero el Espíritu nos dirige, el Espíritu nos da vida, el Espíritu nos da discernimiento. Gloria a Dios, nos da discernimiento para ver cuando el bien y el mal se acercan. Por eso es importante no confiar en nuestra propia prudencia, porque si confiamos en nosotros mismos, ya Dios no puede trabajar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tus planes, los planes personales, tus metas personales vienen de una motivación carnal, y esa motivación carnal, como dice la palabra del Señor, las obras de la carne traen como consecuencia la muerte, traen como consecuencia la frustración, porque los planes no te salieron como tú querías que te salieran, porque yo tenía otras expectativas, yo tenía otras intenciones, porque yo esperaba que las cosas iban a suceder así, pero no sucedieron. Y tu alma se entristece, tu alma se decepciona y se desilusiona. Y encima de eso, quieres echarle la culpa a Dios, porque no ocurrió o no sucedió como tú esperabas. Y lo vuelvo a repetir, Dios no tiene compromiso con algo que Él no ha dicho. Él no tiene compromiso con algo que Él no ha prometido. No tiene compromiso con ninguno de tus caprichos. Él tiene compromiso con la palabra que Él ha proclamado sobre tu vida. Él tiene compromiso con la promesa que Él te ha dado para tu vida. Y quiero ver el otro escenario de el hombre que confía en Dios. Está en el mismo capítulo de Jeremías, pero es el verso que le sigue, el verso 7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes en año de sequía. No se angustiará y ni cesará de dar fruto. Aquí vemos la diferencia. Vemos la diferencia entre el hombre carnal, que termina desventurado, que termina decepcionado, triste y apartado del Señor. Su corazón se aparta porque se decepciona, porque se siente mal, porque sencillamente no era lo que esperaba. Porque él quería que se cumplieran sus planes personales, pero no era la manera de Dios. Dios hace las cosas a su manera o no las hace. Y es por eso la importancia de ser fiel y de confiar en Él, de poner en Dios nuestra confianza. Dice que sus hojas estarán verdes, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. El árbol que está plantado junto a corrientes de agua recibe todo el agua que necesita para vivir, recibe la palabra, recibe todos los minerales. Si lo vemos desde el punto de vista natural, recibe minerales, recibe la fuente, recibe todo lo que el árbol necesita, porque está junto a la fuente, está junto
a esa fuente que le da vida. Dios es esa fuente. Dios es esa fuente que le nutre las raíces, que le nutre las hojas, las ramas. Y aunque vendrá el calor del verano, aunque vendrá la sequía, aunque vendrá la dificultad y el calor del problema, pero la fuente está cerca de ti. Esa fuente es la palabra de Dios, esa fuente es Cristo en tu vida, esa fuente es el Dios Todopoderoso que puede cambiar el panorama negativo de tu vida y transformarlo en una escena victoriosa, en un escenario victorioso, en una gran bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque sencillamente, si has sido fiel y si has puesto tu confianza en Él, Él no fallará, Él nunca cambiará, siempre cumplirá sus promesas. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Espero que medites en esta noche la palabra del Señor y creas en la fidelidad de Dios. No creas en mí. Yo soy un hombre igual que tú. Cree en la palabra del Señor.